¿Qué tal, chicos? Lo prometido es deuda. Aquí les traigo la cápsula de la segunda clase de propiedades físicas del suelo, estructura, estática y dinámica de la densidad. Eh, Vamos a ir un poquitito rápido para poder aprovechar el tiempo, ya que como es una cápsula entiendo que el tiempo tiene que ser acotado, ¿ya? Entonces, ¿qué es la estructura? Básicamente un arreglo espacial de las partículas primarias. Las partículas primarias ya sabemos cuáles son. Hemos hablado en terreno, hemos hablado también en los laboratorios y en clases también, arena, limo y arcilla. Cuando tenemos un arreglo natural, ¿ya? O sea, de que ocurre por los procesos, por ejemplo, de formación de suelo, que también los vimos, se habla que formamos un agregado, ¿ya? Cuando hablamos de un arreglo artificial, por ejemplo, me acuerdo que cuando estábamos haciendo clase ahí en el pasto, hablábamos del factor antrópico. Aquí tenemos uno, por ejemplo, la formación de terrones, ¿ya? Estos agregados son unidades secundarias que están unidas por productos que estén en grupo especial, que son productos orgánicos o por sustancias minerales, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, bueno, tenemos diferentes perfiles, donde tenemos un agregado, ya dentro del agregado están los poros, si se fijan acá, ya están las arenas, que son de mayor tamaño, la arcilla, hay material orgánico ligando esto, ya. De este suelo con estructura, si se fijan y hacemos un zoom más grande, podemos ver los granos de arena, agrupaciones de arcilla, y entre la arcilla encontramos sustancias húmicas que pueden ser ácido húmico, ácido fúlvico, cualquier sustancia orgánica, ya que está actuando como un material ligante. Cuando tenemos un suelo sin estructura, lo podemos ver acá. ¿Ya? Si se fijan, son partículas dispersas, ¿cierto? Que normalmente tienden a tener una mayor densidad. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Por qué estamos hablando de la estructura y por qué fuimos a hacer muestras de suelo con cilindros? Porque nos da información importante sobre la aireación del suelo, la capacidad de aire que tiene el suelo, la capacidad de infiltrar, conducción hidráulica, percolación, tiene que ver con lo mismo, almacenamiento de agua, ¿cierto? Humedad aprovechable, economía del agua, ¿cierto? Importante también saber cuál es el costo, ¿cierto?, de nosotros poder almacenar agua en el suelo y volver a regar, por ejemplo, etcétera. Resistencia a la erosión, la cama de semillas, el control de la humedad, el desarrollo de las raíces de nuestro cultivo. ¿Ok? De estos indicadores físicos, los principales, profundidad, ya que es un factor fundamental al momento de seleccionar un cultivo o hacer manejos, por ejemplo, como destrucción de un pie de arado con subsolador, etcétera. La estructura, ya que nos va a dar también la capacidad de aire, la porosidad que tiene el suelo, la infiltración y la percolación. Si es que tenemos suelos, por ejemplo, más livianos, vamos a tener una mayor incidencia de estos factores. Densidad aparente, que ya sabemos por qué, porque vamos a tener la porosidad, el nivel de compactación que tiene el suelo, la capacidad de poder trabajarlo y el hábitat también, la capacidad de oxigenarse, ¿cierto? Para que puedan vivir microorganismos, ¿ya? Capacidad de retención de humedad, ¿cierto? En el transporte de agua y los nutrientes, ¿ya? Y hablamos de este cuadrito justamente en el pasto, ya respecto a cómo, ¿cierto?, se van formando estos agregados. Ya tenemos estructura de grano simple, digámoslo en palabras simples, es no tener estructura, ya no hay formación de agregados. Y luego tenemos la estructura masiva, que es más o menos similar, tenemos partículas dispersas, ¿cierto?, que no se encuentran ordenadas, ¿ya? Con una mayor densidad, con riesgo de compactación, etcétera. Una estructura con agregados, que es lo que estamos viendo en la parte superior de nuestro triángulo, ya nos va a dar, ¿cierto?, un suelo más estable, un suelo más saludable. Entonces, si se fijan, tenemos diferentes flechas, ¿cierto?, que indican procesos. Las flechas sólidas indican procesos de generación, en este caso de estructura grano simple, una estructura con agregado, básicamente vienen con eh, adicionar materia orgánica, ¿cierto? Y un ordenamiento, ¿cierto?, de las partículas a través de los procesos edafogenéticos, por ejemplo, ¿ya? Puede suceder, si se fijan, de la estructura grano simple, lo que está diciendo aquí, las letras señalan el horizonte pedológico típico para este ámbito. Si se fijan, estamos desde un horizonte C, donde podemos encontrar una estructura de grano simple, A va a ser una estructura con agregados en un horizonte A, por ejemplo. Ya, exactamente lo mismo vamos a tener la generación, ¿cierto? O agregación después de una unión primaria, que es esta flecha que estamos viendo aquí, o sea, una agregación entre arena, arcilla y limo, ¿ya? Y vamos a tener horizonte intermedio, que puede ser el mismo horizonte C o un horizonte B, por ejemplo, ¿ya? La estructura masiva también estamos frente comúnmente a un horizonte C.
¿ya? Donde no tenemos la formación de agregados, ¿ok? Y de ahí venía la pregunta, ¿cómo se genera la estructura? ¿Ya? Que es lo que estábamos viendo, voy a volver un poquitito, lo que estábamos viendo aquí, esta es la formación de estructura, ¿ya? Fíjense que un suelo húmedo, la estructura no se encuentra desarrollada, o sea, no la podemos ver, pero el mismo suelo, al momento de secarse, ¿ya? El mismo suelo anterior al secarse muestra su estructura, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas partículas se encuentran ligadas entre ellas, formando un agregado, y eso es lo que estamos viendo. Si es que hacemos una lupita aquí, tenemos aquí el famoso agregado, ya que en este caso puede ser una estructura prismática, por ejemplo. Si se fijan, es como un prisma, ¿ya? No se ve como una columna perfecta, así que le voy a dar la nomenclatura de prisma, ¿ya? Luego lo pasamos por un microscopio, nuevamente tenemos material orgánico, arcilla, arena, poros. Esta misma es un suelo con estructura, tiene granos minerales, tiene poros, tiene arcilla floculada. La arcilla floculada significa que la arcilla floculada se encuentra con este engrudo especial que es la materia orgánica. Y si hacemos más zoom, vamos a encontrarnos, ¿cierto?, con la acción de la agregación de las arcillas con la materia orgánica, que también le da, ¿cierto?, estabilidad con las partículas de arena. Así se forma la estructura. Y esto, al pasar del tiempo, van accionando los procesos edafogenéticos. ¿Bien? Entonces, acá tenemos el típico desarrollo de una estructura que al lado izquierdo tenemos un suelo arenoso y al lado derecho tenemos un suelo arcilloso. ¿Ya? En ambos casos aumenta la intensidad de los cambios desde el horizonte C hacia la superficie. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde el horizonte C hacia la superficie van a estar incidiendo estos procesos edafogenéticos y el factor antrópico que también lo hablamos, ¿ya? En la arena, principalmente, se comienza a incrementar esta unión, ¿cierto?, con los procesos edafogenéticos o acciones antrópicas de fertilizar, agregar materia orgánica, comienza, ¿cierto?, primero una unión entre las partículas primarias, arena, arcilla y limo. Listo, nada más, no existe, ¿ya? Porque normalmente son suelos con un bajo contenido de materia orgánica, ¿ya? A diferencia de lo que sucede, ¿cierto?, en un suelo arcilloso, ¿ya? Se produce una fisuración de la matriz coherente, o sea, podemos tener ya, normalmente cuando tenemos presencia de arcilla, ya tenemos una cierta formación de agregados, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando comienza este proceso de humectación y de secado, comienza a fisurarse esta matriz. ¿Ya? Y en esta fisura se van formando nuevas uniones con partículas primarias, también, ¿cierto? Agregación con este material orgánico, ¿cierto? Y se van formando agregados menores, ¿ya? Por decir algo, vamos a tener una estructura columnar, ¿cierto? Y luego vamos a pasar, ¿cierto?, a una estructura subangular, por ejemplo, o de menor tamaño, ¿ya? Morfología de los agregados, va a pasar rápidamente, esto es bien genérico, pero lo tienen que tener forma, tamaño y grado, en eso se clasifican principalmente los agregados, ¿ok? Entonces tenemos la estructura granular, como lo están viendo ahí, tenemos, si es que vamos a hablar de estructura, es una de las estructuras de menor desarrollo, ¿ya? Para luego pasar a una estructura en bloque, donde tenemos bloques angulares, ¿cierto? Como su nombre lo indica, ya los bloques angulares vamos a tener mayor cantidad de ángulos agudos, ¿ya? Y los bloques subangulares, ¿cierto? Por un proceso también edafogenético, vamos a encontrar bordes más redondeados en estos bloques, ¿ya? Pueden observarlo fácilmente en la fotografía. ¿Ok? Y lo vimos también en terreno. La estructura prismática, si se fijan, el prisma, a diferencia de la columna, nos va a permitir tener un mayor tamaño de poros generalmente, ¿ya? La estructura columnar, vamos a ver cierto borde redondeado en la parte superior de esta estructura, ¿ya? Esa es la principal diferencia, ¿ok? Ahí tenemos estructura columnar. Si se fijan, tiene un borde, cierto, redondeado en la parte superior. ¿Ok? La estructura laminar, como lo indica su nombre, ¿cierto? Son verdaderas láminas. Normalmente cuando estamos en presencia de materiales micásicos, que se llaman las micas, ya podemos encontrar este tipo de estructura. ¿Ok? Grado masivo, fíjense, ya estamos hablando, recuerden, forma, forma, grado, ya tenemos grado masivo, si se fijan, es un material homogéneo, muy difícil identificar la estructura, o grano simple, ¿cierto? Donde sí es fácilmente poder
identificar, ¿cierto?, cuáles son estos materiales que componen el suelo, ¿ya? Y fíjense, un exceso de agua sobre el suelo puede asociarse con problemas estructurales. Cuando nosotros vemos agua superficial, como la que estamos viendo aquí, típico problema de drenaje, ¿cierto? Un predio en una cota baja, ¿ya? En donde las aguas confluyen, ¿cierto? Hasta estos lugares y donde tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, una estructura masiva, ¿ya? Falta de estructura, básicamente, lo cual permite, ¿cierto? Que haya menor infiltración en el suelo, no hay vías de evacuación de agua en el mismo predio, ¿ya? Y vamos a encontrarnos, ¿cierto? Con este tipo de síntomas. Muy común verlo, por ejemplo, en plantaciones frutales, ¿cierto? En donde pasa el tractor por la entrilera, ¿cierto? Y va compactando el suelo, y luego de una lluvia, ¿cierto? Se acumula el agua ahí, o después de un riego, por ejemplo, cuando tenemos camellones, el agua comienza por un flujo preferencial a caer, ¿cierto? Por los taludes de los camellones, quedando en la entrilera, donde se puede ver este síntoma también, ¿ya? Densidad aparente, densidad real, ya lo sabemos, pero vamos a tener puros 7 en estas preguntas. Ya la densidad aparente, ¿cierto? Básicamente es la obtención de la masa de suelo seco, ¿cierto? En el volumen total de suelo. O sea, tenemos los sólidos más el espacio poroso, ya es el volumen total, ya, que el sacamos, nosotros lo obtuvimos en este cilindro, por eso estábamos calculando el volumen del cilindro total, ¿ya? Por supuesto, el peso para después restárselo a la masa de suelo seco y a la masa de suelo húmedo, ¿ya? Tenemos el cilindro, ¿cierto? Tenemos el terrón, ya hicimos todo el proceso de cómo capturarlo. Yo le hice un video en TikTok también, lo compartí por mi plataforma de LinkedIn. Después se lo voy a mostrar quizás y se los puedo compartir. A los que les interesa pueden pedirme, ¿ya? Entonces, esto tienen que saberlo, ¿ok? Tienen que saberlo, ¿ya? Entonces tenemos, primero, ejercicio. Tienen 5 cilindros, ¿cierto? De 5 centímetros de altura y de 5,9 centímetros de diámetro interno, ¿ya? Correctamente enrasados con el suelo. O sea, obtuvimos nuestra muestra correctamente. En el laboratorio se trasvasijó el suelo a cápsulas de aluminio y se tomaron las siguientes mediciones, ¿ya? Entonces tenemos las muestras, ¿ya? Que son diferentes veredas, ¿cierto? Y praderas. Vereda 1, vereda 2, vereda 3, pradera 1, pradera 2, pradera 3, ¿ya? Los números de los cilindros, ¿ya? Los números de las cápsulas de aluminio, la masa de las cápsulas de aluminio. Aquí tenemos la masa de la cápsula de aluminio con el suelo húmedo y la masa de la cápsula de aluminio con el suelo seco. Necesitamos calcular densidad aparente, porosidad total, ¿ya? No sé si se escucha, está llorando mi hija ahí. Eh, ¿Y qué otra propiedad se podría calcular? ¿Ya? Como esta cápsula trata principalmente de lo que es teoría, necesito que ustedes lo hagan y nos vamos a juntar en un bloque a desarrollar estos ejercicios, ¿ya? Para que no perdamos tiempo. Es básicamente, ¿cierto? Primero, ¿qué es lo que necesitamos? Tenemos que calcular el volumen del cilindro, que es lo que tenemos con 5 centímetros y 5,9, ¿cierto? Y hacer una relación entre masa y volumen. Eso es densidad, básicamente. Ya se lo puedo mostrar un poquitito más adelante. Vamos a ir al tiro a la densidad, ¿ya? Fíjense, la densidad aparente. Tenemos una relación entre la masa de suelo seco o masa de suelo húmedo, relacionado con el volumen del cilindro. Ahí obtenemos la densidad aparente. Cuando queremos calcular la porosidad, ya que en este caso es N, si se fijan, estamos viendo aquí, ¿ya? Es el volumen de poros por el volumen total, es una relación, ya entre el volumen de poros y volumen total. Vamos a tener que simplemente calcular el volumen total del cilindro menos el volumen de los sólidos, que lo tenemos, ya, porque digregamos esta muestra, ¿cierto? Y la pusimos en cápsulas de aluminio y pesamos este, sabemos qué volumen tiene, lo dividimos, ¿cierto? Por el volumen total, que es exactamente lo mismo que 1 menos el volumen de sólidos menos el volumen total, ¿ya? Recuerden que con la densidad aparente van a poder calcular también eso. Entonces aquí simplemente son reglas de 3 muy simples. Pero como les digo,
voy a explicar las fórmulas y nos vamos a reunir, ¿cierto? En clase para poder practicar los ejercicios. ¿Ya? Entonces, porosidad al final queda 1 menos densidad aparente menos la densidad real. Mucho más fácil. La densidad real 2,65 fijo. O sea, es casi una constante. Muy difícil que cambie la densidad real. Lo vamos a ver acá. Disculpen que vaya para allá y para acá. Pero en general, si se fijan, ya las variaciones de la densidad real varían muy poco. Y para un suelo franco, incluso franco arcilloso, vamos a estar hablando de 2,65. Generalmente eso es una constante. ¿Ya? Puede variar, por supuesto que sí puede variar, y hay formas de poder calcularlo a través del método del pignómetro. ¿Ya? En el práctico de evaluación de clase textural con el método de Bouillocos, ¿ya? En esa hojita que yo les entregué y que se la subieron al UCampus, también está el método del pignómetro para calcular la densidad real. Entonces, a hacer estos ejercicios para que los revisemos en el módulo de, de ejercicios que vamos a hacer en la escuela. ¿Ok? Entonces, tenemos densidad aparente en algunos suelos de la zona sur de Chile. Si se fijan en el eje de las I, tenemos, ¿cierto?, el rango de valores, básicamente una categorización, alto, moda, bajo, ¿ok? Y en el eje X tenemos, ¿cierto?, el aumento de la densidad aparente, ¿ok? Entonces, fíjense que los suelos trumados de precordillera, ¿ya? Son los que tienen menor densidad aparente, ¿ok? Un poquitito mayores a 0,5 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya? Si nos vamos, ¿cierto?, a las vegas arenosas, por ejemplo, ¿ya? O un suelo rojo granítico, son los que tienen mayor densidad aparente. ¿Cuál es la razón de esto? Un suelo trumado tiene un alto contenido de materia orgánica. Al tener un alto contenido de materia orgánica es verdaderamente una esponja, es una esponjita que puede retener altas cantidades de humedad, pero sigue teniendo mucho volumen de poros. Al tener mayor volumen de poros, vamos a tener una menor densidad aparente, ¿ya? Tenemos mayor espacio poroso, ¿ok? A diferencia, ¿cierto?, de un rojo granítico, por ejemplo, que es el típico franco a franco arcilloso, ¿ya? Un suelo de origen de cenizas volcánicas que se depositaron, se sedimentaron, ¿cierto? Y luego vinieron los famosos procesos de edafo genético a formar ese suelo. Vamos a tener, ¿cierto?, las típicas condiciones de esos suelos que son cultivables, ¿ya? Que se pierde la materia orgánica, por lo tanto tenemos un menor espacio poroso, ya tenemos una mayor densidad aparente, ¿ok? Lo mismo, fíjense, tenemos aquí diferentes manejos. Esto se los puse en el estudio de casos. También es un ensayo muy simple, muy, muy, muy simple, donde se tomaron muestras de un sitio nativo, ¿cierto? Que no había sido intervenido un bosque, ¿ya? Con diversas sucesiones ecológicas, ¿cierto? Crecieron primero las especies arbóreas, las especies rastreras, luego vinieron, ¿cierto?, los árboles y se formó un bosque. Y al formarse un bosque, ¿cierto?, tenemos renovación constante, ¿cierto?, de este material vegetal que se va depositando en el suelo y se va descomponiendo, entregando materia orgánica. Y tenemos un cultivo de vid, básicamente, ¿cierto?, en un suelo granítico de la cordillera de la costa de nuestra región, ¿ya? Y tomamos muestras de la sobrilera y de la entrilera, o sea, entre las plantas y en la calle, ¿ok? Y aquí están, ¿cierto?, la profundidad a la que se tomaron las muestras y en el eje X, ¿cierto?, la densidad aparente. Fíjense que la entrilera, que es la parte donde yo les decía, donde pasan los tractores, para allá y para acá, no sé, a veces, ¿cierto? Meten hasta animales, en algunas viñas, ¿cierto? Orgánicas para controlar maleza, etcétera. Hay mucho pisoteo, hay mucha compactación y la densidad aparente se puede observar fácilmente que supera el 1,6 miligramos por metro cúbico. Aquí está en otra unidad, recuerden, ojo con la unidad, ¿ya? Fíjense que en la sobrehilera entre las plantas, ¿ya? Tenemos que desde los 10 centímetros, ¿cierto? De los 0 a los 10 centímetros tenemos una densidad aparente de 1,3 miligramos por metro cúbico. Y luego, a mayor profundidad, o sea, estamos hablando de 10 centímetros, esto, o sea, si se pueden ver, 10 esto. Normalmente yo tomo como referencia, una cuarta son 20 centímetros. Luego ya casi a los 20 centímetros tenemos un cambio drástico en la densidad aparente desde 1,3 hasta 1,5 miligramos.
Hay una discontinuidad ahí en el suelo, en donde tenemos cierto un suelo más poroso y luego pasamos a un suelo menos poroso. Eso las raíces de las plantas lo detectan fácilmente, fácilmente. ¿Ya? Y el sitio nativo, fíjense que de 0 a 10 centímetros tenemos una densidad aparente menor a 1 y luego, si bien va aumentando, fíjense que en profundidad no se diferencia mucho. Cuando ya hablamos de los 40 centímetros, fíjense que el sitio nativo con la sobrilera tienen densidades aparentes bastante similares. ¿A qué se puede deber eso? Pregunta de prueba. ¿Ya? Nuevamente, efecto de la densidad aparente, ¿cierto?, sobre la producción de materia seca de una pradera. En el eje Y tenemos, ¿cierto?, la cantidad de materia seca en toneladas por hectárea, y en el eje X tenemos la densidad aparente. Un trumao, ¿ya?, muy poroso, fíjense que parte desde los 7,5 llegando a un pico, yo creo que hasta 8, vamos a darle, de toneladas por hectárea, y luego cuando comienza a aumentar la densidad, disminuye su producción. ¿Ok? Luego tenemos una transición hasta un rojo arcilloso, ¿cierto? Un suelo arcilloso, que fíjense, el suelo arcilloso comienza en producciones más altas, con una densidad menor a 1, vamos a ponerle 0,8, ¿ya?, gramos por centímetro cúbico. Tiene la mayor producción, pero a medida, ¿por qué? Porque es un suelo fértil, un suelo arcilloso tiene capacidad de intercambio de cationes, ¿cierto? Ojalá con materia orgánica. Y eso es lo que uno sospecha cuando tiene ese tipo de densidad. Ya tenemos un espacio poroso atractivo, un suelo saludable. Luego comienza a disminuir esta densidad, o sea, disculpen, comienza a aumentar la densidad, comienza a disminuir la producción. Discúlpenme. Ya, al disminuir la producción, uno tiende a inferir o a sospechar, ¿cierto?, que el espacio poroso se ve reducido. Ya comienzan grados de compactación y, por supuesto, el desarrollo de las raíces del cultivo comienza a verse afectado y eso está directamente relacionado con la productividad. ¿Ok? Efecto de la densidad aparente sobre la producción de materia seca de un cultivo de arveja, ¿cierto? En rinconada aluvial post-extracción de árido. Entonces, aquí se extrajeron áridos de esos suelos, ¿cierto? Y se tuvo que hacer un manejo, ¿ya? Un manejo de precompactación como herramienta para mejorar ya la relación raíz agua-aire y la habilitación de suelos sometidos a la extracción de áridos. Entonces, estamos sacando mucho material, ¿ya? Entonces, queda un espacio poroso muy grande, demasiado, ¿cierto? Infiltración, poca retención de humedad, entonces se sometió este suelo a una compactación, ya a un aumento de la densidad aparente, para mejorar esta relación entre raíz, agua y aire, que tiene que haber un equilibrio, ¿ok? Una relación en que la raíz se pueda desarrollar, lo vimos en la clase pasada también, y en el estudio de casos respecto a la resistencia a la penetración, yo les pongo diferentes casos en donde hay diferentes desarrollos de raíces, diferentes intensidades de resistencia a la penetración del suelo, que tiene que ver directamente con la densidad aparente. Y esto nos va a dar una relación de agua y aire en equilibrio. Entonces, eh, vamos a tener, ¿cierto? En el eje X la productividad, ¿cierto? Por hectárea, y en el eje Y vamos a tener la densidad aparente. Entonces, este suelo se sometió a diferentes procesos de compactación, que si se fijan, en 1,25 miligramos por metro cúbico, ¿cierto? Su producción era menor, ¿cierto? Llegando a un pic, que eso es importante, de 1,4 en general, ¿cierto? Miligramos por metro cúbico de densidad aparente. Si nosotros seguimos compactando el suelo, comenzamos a afectar esta relación, ¿cierto? Raíz, agua, aire y la productividad comienza a disminuir. Típico síntoma, ¿cierto? De una producción de cultivos frutales, ¿cierto? En donde no se hacen manejos en el suelo, no hay adicionamiento de materia orgánica y hay mucho tránsito, ¿cierto? Como por ejemplo lo que sucede en la entrilera, ¿ya? Otro ejemplo, efecto de la labranza tradicional y la mínima labranza sobre la densidad aparente y la cantidad de poros gruesos en la superficie de un ultisol, serie metrenco, ¿ya? Pregunta también, ¿qué es un ultisol? ¿Ya? ¿Cómo se clasifican? ¿Ya? Tipologías de suelo, ¿ya? Eso es muy importante, igual que lo tengan, o que al menos tengan nociones, ¿cierto?, de estas categorías. Yo no me las sé, ¿ya? Pero así como de memoria, digamos, pero tengo aquí ¿cómo se llama? Mis torpedos, que me pueden ayudar también a yo rápidamente, ¿cierto?, tener un libro donde yo pueda consultar este material.
voy a compartir este libro igual para que lo tengan, que es básicamente algo muy simple. De hecho, una vez que voy a terreno, voy con esto. ¿Ya? Edafología, ¿cierto? Guía de clases prácticas, ya de la Universidad de Chile. Muy, muy práctico. Lo voy a compartir igual. Bueno, ahí está la clasificación donde sale la definición de Ultisol. Se lo voy a compartir para que lo suban a UCampus. Y fíjense, tenemos la densidad aparente en el eje X y también los macroporos, ¿cierto? Mayor diámetro equivalente, recuerden lo que es el diámetro equivalente, mayor a 10 micrómetros. ¿Ok? Entonces, en el método tradicional y la mínima labranza, la densidad aparente en el método tradicional, comenzamos ya que en el método tradicional la densidad aparente es mucho mayor. ¿Ya? Fíjense que en la mínima labranza es menor a 1,2 y en la labranza tradicional estamos llegando ya al 1,4. ¿Ya? Nuevamente, miligramos por metro cúbico. ¿Ok? Respecto a la porosidad, fíjense la porosidad del método tradicional. ¿Ya? O sea, la macroporosidad es menor a 15. Y fíjense la macroporosidad de la mínima labranza, o sea, está superando, ¿cierto? Fácilmente los 17% de macroporosidad, o sea, de poros grandes, poros de drenaje, ¿cierto? Poros de oxigenación. Muy interesante. ¿Ya? Espacio poroso y número poroso. Entonces, les explicaba un poco. Tenemos densidad aparente, masa partido volumen. ¿Masa de qué? Masa de suelo, partido por el volumen de suelo. Cilindro, volumen, ¿cierto? Y la masa la pesamos, ¿cierto? Porque pesamos el cilindro también y restamos. Entonces podemos saber, ¿cierto? También el espacio poroso. N, el volumen de poros, dividido por el volumen total. ¿Ok? Como ya tenemos la masa de suelo, vamos a poder saber el volumen de poros, que básicamente es el volumen total menos el volumen de los sólidos, el volumen de lo que ustedes pueden tocar, ¿ya? Dividido por el volumen total, lo que se traduce en 1 menos el volumen de los sólidos dividido por el volumen total. Básicamente la porosidad se calcula, y aquí lo tienen, 1 menos la densidad aparente dividido la densidad real. La densidad real es 2,65, la regla general, y la densidad aparente es la que ustedes van a obtener de acá, de la masa y del volumen del cilindro. ¿Ok? El número poroso, que es esta letrita E que se ve acá, básicamente es el volumen total menos el volumen de los sólidos partido por el volumen de los sólidos. ¿Ya? Aquí no lo dividimos por el volumen total, sino que lo dividimos por el volumen de sólidos. En este caso tenemos la densidad real dividido por la densidad aparente menos 1. ¿Ya? Esa es la relación para poder obtener, ¿cierto? El número poroso. ¿Ok? Tenemos densidad aparente, espacio poroso, número poroso. ¿Ok? Y luego tenemos una relación entre el número poroso y el espacio poroso, y lo mismo, una relación entre el espacio poroso y el número poroso. ¿Ok? Básicamente es lo que estamos viendo aquí. ¿Ya? El volumen total de un suelo expresado como la suma del volumen de poros, volumen total, ¿ya? Volumen total. ¿Ya? Al cambiar la densidad aparente, se modifica la altura H. Fíjense, compactamos el suelo. El volumen de los sólidos se mantiene, es el mismo. ¿Ya? Varía el volumen de los poros. ¿Ok? Esto se debe tomar en cuenta al seleccionar la base de referencia. El volumen total para base N no es constante. Para base N, o sea, de espacio poroso. Pero sí lo es para el volumen de los sólidos cuando estamos tomando, ¿cierto?, el número poroso. ¿Ok? Para la base E. ¿Ok? Si se fijan, los sólidos se mantienen. Este es el volumen total. ¿Ok? ¿Alguna referencia? Básicamente, me corro aquí. No sé si esto se grabará con mi cara ahí, pero vamos a ponernos por acá. Rango frecuente de densidad aparente, espacio poroso y número poroso de algunos suelos. Les pongo aquí arenosos, franco, limosos, suelos arcillosos, volcánicos y orgánicos, donde tenemos la densidad aparente. ¿Ya? Rangos, ojo, rango, o sea, de 175, ¿ok? Espacio poroso, ¿ya? Creo que acá yo puedo tener no, en esta, ahí se ve mejor o no. Ya, espacio poroso, ya, vamos a cerrar. ¿Se mantiene? No, no se mantiene. Pero yo creo que no sé si lo ven.
Ese tiempo que no ocupaba Zoom, la verdad. Pero bueno. Espacio poroso y número poroso, ¿ok? Básicamente eso. Magnitudes teóricas del espacio poroso. Tenemos el tamaño de la partícula, mezcla de las partículas, que es lo que vimos, ¿cierto? La proporción de estas tres unidades primarias y materia orgánica, ¿cierto? Forma de las partículas, ¿ya? Puntos de contacto entre las partículas, ordenamiento de las partículas y el desarrollo pedológico, factores edafo genéticos, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una mezcla de partículas, ¿cierto? Este es el efecto de la mezcla de dos clases granulométricas con diámetros de 1 y de 2 de forma esteroidal sobre el monto del espacio poroso. El monto mínimo, eh, no sé si está grabando todavía. Ah, sí está grabando. Estamos bien. El monto mínimo se obtiene cuando la mezcla tiene una relación de 1 a 1. Entonces tenemos frecuencia de partículas finas en el eje X y poros, ¿ya? Entonces tenemos diferentes diámetros, ¿ok? Cuando mezclamos, ¿cierto? Una en mayor proporción que la otra, vamos a encontrar una mayor estabilidad, ¿cierto? En la cantidad de poros, ¿ok? Siempre este monto mínimo se obtiene cuando la mezcla es 1 a 1, o sea, 50% de la partícula con el diámetro 1 y 50% de las partículas con el diámetro. Entonces aquí tenemos frecuencia de partículas finas, si se fijan, ¿ya? La mayor cantidad de partículas finas D1, frecuencia de partículas finas D1, ¿ya? O sea, aquí tenemos una mayor proporción de D1, ¿ya? Aquí tenemos una menor proporción de partículas D1, por lo tanto tenemos mayor proporción de partículas D2, con el diámetro 2, ¿ya? Entonces, fíjense acá que el monto mínimo se obtiene cuando la frecuencia de relación es 1 a 1, o sea, el menor espacio poroso se obtiene cuando tenemos aquí cerca de un 50% de la proporción de ambas, ¿ya? Básicamente habla, ¿cierto?, del ordenamiento de estas partículas. Si se fijan, cuando tenemos una mayor proporción de partículas D1, casi un 100% de D1, ya el espacio poroso hay un mejor ordenamiento. ¿Ok? Lo mismo, efecto de la mezcla de distintas formas sobre el monto del espacio poroso. Al disminuir la participación de discos circulares que estamos viendo acá, estos son los discos circulares, ¿ya? El espacio X vamos a ver la proporción de discos circulares y la proporción, ¿cierto?, de la mezcla de estos dos, ¿cierto? Partículas que tienen un tamaño diferente a estos discos circulares, ¿ya? Al disminuir la participación de los discos circulares, ojo, aumenta, ¿ya?, el espacio poroso. O sea, a medida que nosotros aumentamos la participación de estos discos circulares, fíjense lo que pasa con el espacio poroso, disminuye. Por ende, nosotros al disminuir la cantidad, o sea, al tener menor participación de estos discos circulares, ¿cierto? Nuestro espacio poroso aumenta. La presencia exclusiva de discos circulares presenta, ¿cierto?, la máxima densidad, o sea, a medida que aumenta la proporción de discos circulares y disminuye la proporción de las otras formas de las partículas, nuestra densidad aumenta. ¿Por qué? Porque el arreglo de estas partículas es como que fueran todos amigos, ¿ya? En el sentido de partículas con otras formas que lo que estamos viendo aquí, va a este ordenamiento a definir un mayor espacio poroso. ¿Ok? Arena media, aquí tenemos algún ejemplo. Arena media, grano simple, la superficie de las partículas están cubiertas con películas de arcilla y humo. La imagen corresponde al horizonte B de un pop-sol. Fíjense que aquí las partículas se ve claramente dónde está la materia orgánica. Claramente. ¿Ya? Algunos ejemplos: material arcillo limoso agregado. Ya se pueden ver fácilmente lo agregado. La imagen corresponde a un horizonte AP. ¿Qué significa el P? ¿Ya? Esa también puede ser pregunta de prueba. De un suelo calcáreo. Bueno, se las doy. El P tiene que ver con el factor antrópico, un suelo que está trabajado, un suelo que se hará en algún momento. ¿Ya? Horizonte AP de un suelo con textura franco-limosa. ¿Ya? Podemos ver también alguna agregación de partículas de arcilla. Lo que le hablaba del material micásico, fíjense la estructura laminar, ¿ya?, que está fracturada, ¿cierto?, en verdaderas micas. Estructura de un material micásico con escasa intemperización, o sea, aquí tenemos escasa meteorización, o sea, tenemos casi la mica misma, ¿ya?, donde no han sucedido muchos procesos de formación de suelo. Horizonte C, después de un amasado y un secado, ¿ya? Un amasado, estamos hablando de un proceso, ¿cierto?, de formación de suelo y que se secó este suelo, ¿ya? Probablemente se contrajo. Un horizonte C en un vertisol.
Esos eran algunos ejemplos. Hablamos de tamaño de poro. Esto también lo vamos, está con mayor detalle en la clase 3, pero básicamente el poro lo vamos a ver como un capilar. ¿Ya? El diámetro equivalente de un poro del suelo que reemplaza al real se asocia al diámetro de un capilar circular que tiene un ascenso de h, una altura h, de igual altura que el poro en el suelo. ¿Ok? Esa tarea no la vamos a hacer, no se preocupen, no es la idea de complicarles la vida, pero sí lo vamos a conversar en la clase práctica, ya para que lo podamos resolver. La clasificación de los poros según su tamaño, poros de drenaje rápido con su diámetro equivalente, tensión de agua, ¿ya? Importante, ¿cierto? Con la capacidad, ¿cierto? Con qué fuerza retienen el agua, ¿ya? Base de orientación, por supuesto, poros de drenaje lento, capacidad de campo, valor menos frecuente, poros de agua útil, sabemos cuál es el diámetro de esos poros, ¿ya? Y poros de agua inútil, punto de mezclilla permanente, ¿ok? Efecto del desarrollo pedológico, muy importante. Fíjense, la estabilización de la estructura mediante el secado. Esto es genial. Los meniscos que se forman, ya son estas formas que ustedes están viendo acá, estos son los meniscos, ¿ya? Que se contraen. Fíjense que se van contrayendo. Y estas son las partículas. ¿Ok? Ya esto tenemos arcilla. Ya estos son partículas más grandes, pueden ser arenas, por ejemplo. Entonces, la estabilización de la estructura mediante el secado, al contraerse estos meniscos, ya que están en el espacio poroso, las partículas finas se van concentrando en este punto de contacto y van formando un agregado. ¿Ya? Una de las formas en la que se estabiliza suelos de textura fina de la tercera región con enmienda orgánica, algunos ensayos. Fíjense que aquí está la tensión con la que se retiene el agua en el suelo, el aumento de la tensión, ¿cierto? Y la capacidad de agua que tiene el suelo. ¿Ya? Evaluación de la dinámica de agua en suelos con aplicación de enmienda orgánica bajo riesgo por goteo. ¿Ya? Esto es una tesis de un ingeniero agrónomo. Entonces tenemos el testigo, fíjense que siempre ya viaja con una disponibilidad de agua menor que el que se le aplicó guano superficial, que es el que tuvo mejor efecto, ¿cierto? Y luego el guano mezclado con suelo, o sea, se hizo una incorporación. Finalmente, cuando aumenta la tensión de agua, o sea, cuando comienza a drenar el agua, ¿cierto? Las plantas comienzan a capturar esta agua, se retiene con mayor tensión, ya, obviamente, ¿cierto? La disponibilidad va a ser menor, ¿ok? Efecto del pastoreo, interesante también, donde tenemos el tiempo, ¿ya? En A, y luego tenemos un trumado, ¿cierto? Almacenamiento de agua, si se fijan, un trumado con el efecto del pastoreo, esto el pastoreo en el tiempo, ¿ya? Va cayendo lentamente la capacidad de almacenar agua. Cuando tenemos un suelo arcilloso, su densidad ya comienza a aumentar rápidamente con este efecto, ¿cierto? Del pastoreo. Fíjense que el pastoreo solo en días lluviosos durante 10 días con 20 vacunos aumentó rápidamente su densidad, por lo tanto su espacio poroso y su capacidad de almacenamiento de agua. ¿Ya? Básicamente lo mismo, este es el famoso pie de arado. ¿Ya? Fíjense la discontinuidad que hay, esto es la profundidad de una calicata, este es el volumen de poros, ¿ya? Y aquí tenemos el diámetro de poros, o sea, tenemos poros de mayor a 50 micrómetros, poros de 50 a 10 micrómetros, de 10 a 0,2 micrómetros, ¿cierto? Y menor a 0,2 micrómetros. Fíjense lo que sucede, o sea, vamos hasta los 20 centímetros y aquí hay una disminución, pero importantísima, ¿ya? En el volumen de estos poros, ¿ya? Hay una discontinuidad. Entonces, claro, viene el agua y queda colgada en este lugar, ¿cierto? Donde hay una discontinuidad, ¿cierto? Para la conducción de agua en profundidad. ¿Ya? Algunos referenciales, ¿cierto? Disponibilidad de agua útil en algunos suelos de la zona sur de Chile, días de disponibilidad de agua y litros por metro cúbico. Tenemos los diferentes tipos de suelos, fíjense, ¿cierto? Las columnas rojas, si se puede decir, ya son los litros, ¿ya? Por metro cúbico disponibles, ya estamos hablando de eso, y estos son los días de disponibilidad de agua. Nuevamente las turberas tienen una mayor disponibilidad de agua, ¿cierto? Y mayor litros por metro cúbico debido también, ¿cierto? Y lo mismo con los trumados, ¿cierto? Debido a su espacio poroso. Distribución en el tamaño de poro en algunos suelos de la zona sur de Chile, lo mismo, trumados precordillera, trumado de depresión estamos hablando de una zona baja, cota baja, trumado viejo, ¿cierto? ¿A qué se refiere trumado viejo? Que los procesos edafogenéticos han interferido bastante tiempo, rojo arcilloso, rojo granítico y el volumen de poros, ¿ya? Nuevamente, ¿quiénes son los que ganan? Trumado de precordillera. ¿Por qué de precordillera? Porque antiguamente ahí hubo un bosque, o hay un bosque, hay mayor contenido de materia orgánica,
¿ya? Y tenemos, ¿cierto?, la distribución de los tamaños de poro. Súper interesante, súper interesante. Vámonos a los suelos comunes que nosotros nos van a tocar ver. Aquí están los diámetros de poro, la distribución de poros según tamaño, y tenemos, ¿cierto?, el suelo arenoso, suelo franco, limoso, arcilloso y los diferentes distribución de los tamaños de poro. Básicamente son referenciales. Y con eso estaríamos en esta cápsula. Espero que queden dudas. Eso sería genial para que me las puedan preguntar. No sé si tienen un foro ahí en UCampus. La profesora Viviana me puede compartir sus consultas y yo puedo dedicarme a responderlas también. Vamos a tener un módulo también para poder desarrollar ejercicios, ¿ok? De la guía que les envíe. Que estén muy bien. Un cordial saludo. Brian por aquí. Espero les sirva esta pequeña cápsula.